Bueno, hola a todos. Gracias damos a Dios que podemos volver a compartir la palabra en este nuevo día que el Señor nos da. Vamos a hacerlo con la lectura de un salmo, el salmo número 125. Será nuestra meditación en el día de hoy. Salmo 125. Forma parte de los conocidos salmos o que conocemos como los cánticos graduales, que son los salmos 120 al 134, y que eran las canciones que el pueblo de Dios cantaba cuando subía a Israel para las festividades solemnes. Este forma parte de este grupo de salmos. La mayoría son salmos anónimos, aunque a muchos, como este, podría ser adjudicado al rey Ezequías. Pero vamos a leerlo, hermanos, para poder compartir algunos pensamientos en relación con este escrito inspirado por Dios. Dice el Salmo 125: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Dios bendiga la lectura de esta hermosa porción de la palabra de Dios, escrito, como dijimos antes, enmarcado en los cánticos graduales. Diríamos que es un salmo de victoria y de esperanza. Algunos comentaristas lo sitúan en el contexto de Nehemías capítulo 6, cuando los muros de Israel fueron construidos pese a la tremenda oposición. Pero como dijimos en la introducción, muchos comentaristas lo sitúan en los tiempos de Ezequías, adjudicando a algunos la escritura a él, y en los tiempos especialmente donde el rey de Asiria, Sennacherib, estaba por invadir Jerusalén. Habría que mirar en 2 Crónicas capítulo 32, que sería la apoyatura histórica del salmo que hemos leído. En ese escrito, en 2 Crónicas 32, hay un desafío del rey asirio para con Israel. Dice el rey asirio: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? Y agrega: ¿no habéis sabido que lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Este era el desafío de este hombre pagano, de este rey asirio, apoyar un ejército feroz y en conquistas que parecían no tener límites. Sin embargo, este salmo destaca el gran valor de la fe. ¿Qué ocurrió históricamente? Bueno, Dios hirió a los capitanes del ejército de Sennacherib, a su ejército, tuvo que volverse cabizbajo a su lugar y allí fue muerto por sus propios hijos en el templo de su Dios. El Dios de Sennacherib no libró de la muerte, mas el Dios de Israel libró al pueblo de este sitio que el rey quería o pretendía conquistar y tener. Así que el gran tema del Salmo, queridos hermanos, se basa en estas primeras palabras que hemos leído: los que confían en Jehová. Este es nuestro tema, queridos, en esta mañana: los que confían en Jehová. Vivimos en tiempos donde se ha perdido el valor de la fe, o en el cual esta fe está mal encaminada. Hoy decimos que tenemos que creer en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, potencialidades, pero no creemos en aquel que realmente puede hacer algo en beneficio nuestro. Pareciera que creer en Dios es un signo de debilidad del siglo XXI. Hoy el hombre cree en sí mismo. Sin embargo, la palabra de Dios se mantiene firme en este concepto: los que confían en Jehová. Yo quisiera destacar, hermanos, en esta mañana 4 cosas o 4 virtudes que tiene el poder confiar en Jehová. En primer lugar, los que confían en Jehová tienen permanencia.
segundo lugar, los que confían en Jehová tienen protección. En tercer lugar, los que confían en Jehová tienen promesas y provisión. Y finalmente, los que confían en Jehová tienen paz. 4 virtudes que yo quisiera compartir brevemente en esta mañana, en esta meditación. Los que confían en Jehová tienen permanencia. Versículo 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, dice, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La roca es inconmovible, las montañas son inconmovibles. Muchas cosas pueden moverse de su sitio, pero la imponencia de la montaña tiene como característica su propia permanencia. Los vientos, las tempestades, el río impetuoso podrán conmover muchas cosas, pero el monte no es conmovido por ellos. Y la figura es que así es Dios para todos los que confían en Él. Los que confían en Jehová, dice, tienen permanencia. Deuteronomio 32:14, dice Moisés, habla de Dios y así lo define. Él es la roca cuya obra es perfecta, firmeza y permanencia. David también lo define en el Salmo 18, diciendo, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Viva Jehová, dice en el mismo Salmo, y bendita sea mi roca, y enaltecido el Dios de mi salvación. Ah, Dios es aquella roca en la cual nuestra fe puede permanecer. El Señor Jesucristo se define a sí mismo diciéndole a Pedro en Mateo capítulo 16, tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pablo hace mención de Cristo y lo define como la principal piedra del ángulo, y Pedro lo define en su carta como la piedra viva, escogida y preciosa. ¿Sí? Los que confían en Jehová tienen permanencia. Él es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían son así, permanecen. Así que la fe en Dios otorga a la vida permanencia y estabilidad. Estamos fundados sobre un cimiento seguro. En segundo lugar, los que confían en Jehová tienen protección. Dice el versículo 2, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. La antigua ciudad de Jerusalén estaba emplazada de esta manera, rodeada de montes, que hacían que aquella ciudad sea una ciudad de difícil acceso. Estaba naturalmente protegida. Por supuesto, hoy hay otros medios aéreos que hacen que, bueno, que las ciudades sean más vulnerables. Pero en aquel tiempo, con las cosas que había, era bastante difícil llegar a Jerusalén. Los carros de los ejércitos tenían que ir de una manera diferente. Era difícil subir estos montes. En fin, había una protección natural. Y el verso 3 agrega diciendo que no reposará la vara de impiedad sobre la heredad de los justos. Aquí hay protección, queridos hermanos. Dice que la vara no reposará. La vara podrá tocarnos, podremos tener dificultades, pero la expresión reposar habla de una vara que se queda durante un tiempo indefinido. Y esta es la protección que da Dios. Él hace que la vara no repose. Podrá tocarnos, podrá afectarnos por un tiempo limitado, pero nunca reposar sobre los justos. Podemos sufrir injusticias, podemos sufrir situaciones preocupantes, pero Dios limita esta acción de esta vara de impiedad. Dice el Salmo 46 que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el mismo Salmo habla que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Citamos el Salmo 18, donde David escribe, aparte de decir que Dios es la roca, dice que Él es escudo y fortaleza para todos los que en Él creen. Sí, los que confían en Jehová tienen
protección. Hay permanencia, hay estabilidad. Pero además hay protección, como los montes alrededor de Jerusalén. Esta es la figura. Así está alrededor de los que le temen desde ahora y para siempre. Los que confían en Jehová tienen protección. En tercer lugar, brevemente, los que confían en Jehová tienen promesas y provisión. Ya citamos algo en el versículo 3. La vara de la impiedad no reposará, promesa de Dios. Versículo 4 está en la oración. Dios hará bien a los buenos y a los que son rectos de corazón. Las promesas de Dios van dirigidos a ellos. Muchas veces cantamos en un hermoso himno que está en nuestro libro de cantos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Dice el Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Promesas. Los que confían en Jehová tienen promesas. Y cuando Jesucristo estuvo entre nosotros, se ocupó en recordarnos las promesas de Dios para con sus hijos, para con su pueblo. Entre ellas, la promesa de sus cuidados. Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Cuidado! Dios ha prometido para los suyos tener cuidado. Nos ha recordado el Señor Jesucristo las promesas de que Él ha de oír nuestras peticiones y proveer para nuestra necesidad. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en nosotros, dijo el Señor, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Provisión. Dios ha prometido proveer a aquellos que confían en Él. Y además ha prometido vida y posteridad eternas. Dijo el Señor, y si me fuere y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Para quiénes son estas promesas? Para los que confían en Dios. Así que, hermanos, qué hermoso es pensar en la permanencia, en las promesas, en la protección. Pero termina el Salmo hablando de que los que confían en Jehová tienen paz. Dice, luego hablar de los impíos y los perversos, paz sea sobre Israel. ¿Para quién es la paz? Para los que confían en Jehová. Tú guardarás en completa paz, dice Isaías, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Filipenses habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, diciendo previamente, la paz os dejo, mi paz os doy. El apóstol Pablo escribió a los Efesios diciendo de Jesucristo que Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Queridos hermanos, ¿para quién es todo esto? Permanencia, protección, promesas y paz. Para los que confían en Jehová. Es hora de confiar en Dios. Vivimos un tiempo de gran incertidumbre. Llevamos 5 meses de encierro, de pandemia, y no sabemos cómo sigue esto. La verdad, no sabemos. Tampoco sabemos cómo se trata la enfermedad. Es más lo que no sabemos que lo que sabemos. En este tiempo en donde el mundo está así, nosotros debemos estar en una posición diferente, porque confiamos en el Señor. Los que confían en Jehová tienen todas estas cosas. Querido hermano, querida hermana, confía en Dios. Este es el tiempo donde la fe en Dios hace la diferencia y se nota. Y esto es lo que tenemos que hacer notar en medio de un mundo que está como está, lleno de incertidumbre, lleno de dudas, lleno de temores. Nosotros seamos de aquellos que, como dice el Salmo 125, confiamos en Jehová y tenemos todas estas cosas. Que Dios bendiga la palabra y nos ayude a poder comenzar una semana confiando plenamente en nuestro Dios. Dios bendiga la palabra. Amén.